ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a hablar de este tema acerca de administrando lo que Dios puso en nuestras manos. Todo lo que Dios puso en nuestras manos debemos de administrarlo fielmente y con sabiduría. Gloria a Dios. Somos llamados, hermano, a ser buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque nada es nuestro, hermano. David dijo, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si algo podemos dar es porque lo recibimos del Señor. Todo lo recibimos del Señor. Si usted ofrece su vida es porque la recibió de Dios. Si usted ofrece su tiempo es porque lo recibió de Dios. Si usted ofrece sus bienes es porque los recibió de parte de Dios. Dice entonces primera a los Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y administradores, así dice la versión 60, administradores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 112. Salmo 112. Dice ahí la escritura también, vamos a leer desde el versículo 1. Nos habla del hombre que teme al Señor y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice en el nombre de Jesucristo, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente, es decir, sus hijos, su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus cosas, ¿cómo, hermano? Con juicio. Gloria a Dios. Por cierto, de este hombre, hermano, se dice también en el versículo 9, esparcerá a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. ¿Se acuerda que esta escritura la recuerda el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 9? Miren, vamos ahí a verlo, a considerarlo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad o por obligación, porque Dios ama. ¿A quién ama el Señor? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, como está escrito:
derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De quién dice esto? Que derramó y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Del hombre que teme al Señor, lo acabamos de leer en el Salmo 112, y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese hombre, hermano, volviendo a lo que dice el Salmo 112, de él está dicho, hermano, que aún dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y de este hombre que teme al Señor, que además en los mandamientos de Dios se deleita no poco, sino en gran manera, de él está dicho que derramó, dio a los pobres. Aquí en el Salmo dice: esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, de él también se dice en el versículo 5, que es donde queremos enfatizar, que el hombre de Dios tiene misericordia y presta. Note usted que el hombre de Dios, hermano, no anda pidiendo prestado aquí y allá y présteme y después se lo pago. No, hermano. Un hombre de Dios no anda por ahí pidiendo prestado, hermano. Al contrario, el hombre de Dios tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio. Esa palabra gobierna también está en el sentido de que administra sus cosas, sus bienes con juicio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, en el libro de los Hechos que se habla de un hombre que gobernó todo un país, administró, hermano, todo un país en 7 años de hambre que vinieron a la tierra. Bueno, y que primero vinieron 7 años de abundancia, pero esos 7 años de abundancia, hermano, administró con el temor de Dios y con sabiduría, de tal manera que cuando vinieron los 7 años de hambre, no les faltó. ¿Y sabe de quién habla ahí Esteban, hermano? Hechos capítulo 7, versículo 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios, ¿qué dice, hermano? Estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso, ¿por qué, hermano? Por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermano, este hombre de Dios, José, hermano, fue el administrador de toda la tierra de Egipto. Que cuando vinieron, hermano, esos 7 años de abundancia, ¿se acuerda que hubo un sueño que se soñaron 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas? Este sueño que tuvo Faraón, y que José le interpretó por parte de Dios aquel sueño y le dijo que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Para lo cual, hermano, José fue sabio y él, hermano, guardó mantenimiento, guardó provisiones para los 7 años que habían de venir de escasez y de hambre. Y no solamente le sirvió al pueblo de Egipto, sino que de otros pueblos, hermano, venían a comprar provisiones, a comprar alimentos, porque en toda la tierra había hambre. Y bueno, usted recuerda el pasaje donde también la familia de José, sus hermanos, vinieron a comprar provisiones a Egipto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y José, hermano, administró
adecuadamente, tan sabiamente, que aún, hermano, proveyó para su familia, para su padre y para sus hermanos. Mire, vamos ahí a Génesis 47. Génesis capítulo 47. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 11 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, de pan hasta la boca del niño. Y dice el versículo 13 que no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, José administró tan sabiamente, que dice ahí la escritura, y recogió José, versículo 14, todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados. Y si se ha acabado el dinero, ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Administró, hermano, con sabiduría. Un hombre de Dios, hermano, administrando con sabiduría. Hermano, también la Biblia habla de Moisés, que fue fiel sobre toda su casa. Allí en Hebreos capítulo 3, Moisés, hermano, pudo administrar y sacar adelante, hermano, a un pueblo tan numeroso que la Biblia dice, hermano, que solamente hombres salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y siempre mujeres y niños pues triplican o cuatriplican a los hombres. Así es que por lo menos estábamos hablando de una población, de una multitud de aproximadamente 2 millones. Bueno, dice aquí el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. ¿Sobre qué, hermano? Sobre toda su casa. Y dice el versículo 5: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir. Hermano, ahí materialmente, físicamente, hermano, Moisés tuvo cuidado de todo este pueblo, claro, por mano de Dios, hermano, pero allí estaba dándole Dios sabiduría a este hombre para administrar para toda una multitud de por lo menos 2 millones de habitantes. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio según Lucas, capítulo 12. El Evangelio según Lucas, capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 42. En el nombre del Señor Jesús. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es o qué es un mayordomo, hermano?
un servidor, pero ¿qué hace un mayordomo? Es el que administra, hermano, todo lo de una casa. Entonces dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé, ¿qué cosa? Su ración o su alimento? Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así como siendo prudente, siendo un buen administrador fiel, que tenga cuidado de su casa, de su familia, y que a tiempo les dé su alimento o su ración. Versículo 44 dice, en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que el Señor nos halle como un mayordomo fiel a cada uno de nosotros, que con prudencia administremos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para tener cuidado de nuestra casa, de nuestra familia, y que no les falte. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo 16, vamos al capítulo 16, también se habla ahí de un mayordomo. Un mayordomo, como ya dijimos, es un administrador de los bienes. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús. Y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo. ¿Quién será ese hombre rico? ¿A quién representa ese hombre rico? Gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, siendo rey rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios. También dice, hermano, la Escritura por allá en Efesios 2, solamente leo así brevemente sin perder esta Escritura. Efesios 2, versículo 4 dice, empero Dios que es, ¿qué cosa? Rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Dios es rico, hermano. Y bueno, aquí dice que había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador, es decir, derrochador de sus bienes. Acuérdese, hermano, que siempre hay un acusador. ¿Sí sabe quién es ese acusador? Según Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, siempre estará acusándonos. Bueno, y dice el versículo 2, y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Ya no podrás más ser mayordomo. Da cuenta. Sabemos, hermano, que todos hemos de ser llamados a cuenta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así dice la palabra de Dios, hermano, que cada uno dará razón de sí. Cito lo que dice Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno va a tener que dar cuenta. Cada uno dará razón de sí mismo. Y esto, hermano, me recuerda también cómo el Señor llamó a Ezequías, al rey Ezequías, lo llamó a cuenta. ¿Se acuerda, hermano? No pierda esta escritura. Vamos a ver ese caso de Ezequías en el capítulo 38 de Isaías. Dice ahí en el versículo 1, y en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, el Señor dice así, ordena tu casa
porque tú morirás y no vivirás. Sabemos, hermano, lo que pasó aquí, hermano, que este hombre, hermano, se afligió. Dice el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo: oh Señor, te ruégote, te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Bueno, el Señor, hermano, le concedió, le prolongó la vida. ¿Sabe cuántos años le prolongó, hermano? 15 años más de vida. Dice el versículo 5, ve y di a Ezequías: el Señor Dios de David tu padre dice así: tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El Señor da oportunidad, hermano. Siempre el Señor llama a arrepentimiento antes de ejecutar un juicio. Si al rey Nabucodonosor, hermano, le dio oportunidad de que reconociera a Dios, le previno, pero Nabucodonosor, hermano, se enalteció su corazón y él dijo, ¿verdad?, que todo su reino lo había obtenido por su mano. Y bueno, sabemos la historia, hermano, cómo fue convertido por 7 tiempos, que muy probablemente se refiere a 7 años. Fue convertido como una bestia del campo. Pero antes de eso, el Señor le previno, hermano. Siempre el Señor previene. A Israel, hermano, antes de que fuera llevado en cautiverio a Babilonia, también le previno. Mandó sus profetas, mandó al profeta Jeremías y reprendió, amonestó al rey, al pueblo, pero no quisieron escuchar la reprensión de Jeremías. Siempre el Señor nos advierte. Antes de llamarnos a cuenta, hermano, el Señor nos da oportunidad para que nos arrepintamos si es que no estamos administrando correctamente. Si es que no estamos haciendo bien las cosas, el Señor es tan misericordioso que nos da oportunidad. De una o de otra manera nos llama a arrepentimiento. Viendo ahí en Lucas capítulo 16, dice el versículo 2: y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí. Esa expresión que dice ahí, dijo dentro de sí, me recuerda, hermano, es lo mismo que pensó o que hizo el hijo pródigo. Mire, ahí está en el capítulo anterior, en el capítulo 15, versículo 14, dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar, refiriéndose al hijo pródigo. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y luego dice el versículo 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Algo similar, hermano, pasó con aquel mayordomo que se le advirtió que iba a dar cuenta de su mayordomía, de su administración. Pues dice el versículo 3 del capítulo 16, que entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Esa pregunta, ¿qué haré, hermano? Es como cuando el apóstol Pablo, antes perseguidor de la iglesia, le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es bueno, hermano, cuando este es un
síntoma de arrepentimiento cuando alguien dice, ¿qué hago? ¿Se acuerda que cuando Pedro les predicó en el capítulo 2 de los Hechos, que les dijo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo? Entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es un buen indicio, hermano, de arrepentimiento. Y este mayordomo dijo, ¿qué haré? Que mi Señor me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Versículo 4 dice, yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Versículo 8, y alabó el Señor al mayordomo. La versión 60, otras versiones dicen al mayordomo injusto. Ciertamente había actuado injustamente, hermano. Porque ¿quién es justo, hermano? ¿No dice la Biblia que sin Dios no hay justo ni aun uno? Así es que no nos extraña, hermano, que el Señor o la Escritura aquí le llame el mayordomo injusto. El Señor, hermano, es el único que nos puede justificar. Y el Señor, hermano, en realidad Él fue el que justifica a este hombre lo que hizo. Pues sigue diciendo el versículo 8, y alabó el Señor. ¿Cuál Señor? El hombre rico, hermano, que en este caso representa a nuestro Dios. Lo alabó. Y alabó el Señor al mayordomo injusto por haber hecho discretamente o prudentemente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos. La versión 60 dice, haceos amigos, ¿cómo? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ganaos amigos. Y este hombre, hermano, hizo prudentemente los bienes, hermano. Finalmente él se arrepintió, hermano. Si había o si no había estado haciéndolo bien, hermano, si había sido negligente en administrar los bienes, él, hermano, vemos que se arrepintió y empezó a hacer las cosas de manera distinta, tanto que el Señor, hermano, lo alabó por haber hecho prudentemente. Y yo os digo, dice ahí el Señor Jesús, haceos o ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Podemos, hermano, por medio de las riquezas de este mundo que el Señor pone en nuestras manos, ganar amigos, hermano. Gloria a Dios. ¿Y ganar amigos de cuáles, hermano? Ganar amigos, hermano, para el reino, pues la Escritura dice allá en Job 22:21, amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ahora, hermano, los amigos, hermano, el Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Podemos usar, hermano, todos nuestros recursos o los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para ganar amigos, para ganar almas, hermano. Gloria a Dios, para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas. Y entonces sí, ¿se acuerda lo que dice Mateo 25 cuando el Señor vendrá?
porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y o en la cárcel y me visitasteis. Y entonces el Señor les dirá a esos que por cierto dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o desnudo o enfermo o en la cárcel? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos. Fíjese que el Señor los llama hermanos, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo estamos administrando, hermano, los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? En días pasados hablamos acerca de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, refiriéndonos a los dones espirituales. Pero ahora estamos abarcando en un amplio sentido de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sean dones, sean las capacidades, la inteligencia, la salud que Dios nos da, la vida, el tiempo, todos los bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo los estamos administrando? ¿Buscando nuestro propio provecho? ¿O estamos verdaderamente con esos bienes ganando amigos para el reino de Dios? Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Santo es su nombre. Vamos a seguir considerando, hermano, qué importante es que nosotros, hermano, administremos con sabiduría. Aún los bienes, hermano, aún los bienes económicos. Mire lo que dice allá Proverbios capítulo 11. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 14. Dice en la Escritura, en el 14:15: cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo. ¿Cómo dice en la versión 60? Cuando no hay dirección, o sea, cuando no hay alguien que opere, hermano, como un buen director. ¿Qué es lo que hace un director? Dirige, administra. Cuando no hay dirección, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay salud. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño. Mas el que aborreciere las fianzas será confiado. Gloria a Dios. El que aborreciere, otra versión dice lo fiado. O podemos deducir: el que aborreciere andar pidiendo fiado, vivirá confiado. Qué problema, hermano, qué tremendo andar pidiendo fiado. Y luego a veces sin permiso del esposo, paz de Cristo. Si llega el abonero: a ver, vengo por el abono. Y luego si no tiene o no lo hizo a escondidas del esposo, por ahí le dice al niño: dile que no estoy. Y el niño comete la imprudencia de decir: dice mi mamá que no está. Santo es el Señor Jesús. Hermano, el que no anduviere pidiendo fiado, en otras palabras, estará confiado. Está confiado, no teme de que le lleguen a cobrar y que no tenga. Paz de Cristo. ¿Se acuerda que en la ley, hermano, en el pueblo de Israel tenía
algunas leyes que si el marido validaba una promesa, un voto o inclusive una deuda, la deuda era válida. Pero si el marido no avalaba aquella deuda, la deuda o el compromiso no era válido. Bueno, lamentablemente ahora ya no hay esas reglas. Ya los vendedores lo que quieren es vender, ¿verdad? Diga que sí, y el que nada debe, nada tiene, ándele, y bueno. Pero ¿qué problema se tiene, hermano? ¿En qué problema se mete alguien cuando no administra adecuadamente y se mete pidiendo fiado aquí, pidiendo fiado allá? ¿Qué problema es eso, hermano? Mire, Dios es sabio. Y aún, hermano, como traducen otras versiones, no salgas fiador. Aún usted ser el fiador o ser el abad de otros, no se meta en problemas. La Biblia nos previene de meternos en ese tipo de problemas. Ya sea que usted ande fiando, hasta pierde los amigos, le dejan de hablar. Si también usted se mete a fiar y luego no le pagan, ya mejor le sacan la vuelta a aquella persona que lo saludaba muy bien, pues ya mejor ni pasa ni lo quiere saludar, porque pues ya no le quiere pagar, ¿verdad? Es terrible. Por eso la Biblia nos dice mejor ni salgas fiador. Mire lo que dice el capítulo 17 de ahí de Proverbios, capítulo 17, versículo 18, dice en el nombre del Señor Jesús: el hombre falto de entendimiento. ¿Qué hace el hombre falto de entendimiento, hermano? Sale fiador. Anda fiando o se mete a pedir fiado. Ambas cosas aplican, hermano. El hombre falto de entendimiento sale fiador, fiando a otro delante de su amigo. El Señor, hermano, nos previene de pleitos, de problemas, que no nos metamos ni a andar fiando ni a andar saliendo de fiador. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando, hermano. Creo que el Hijo de Dios, hermano, como dice el Salmo 112, gobierna su casa con juicio, tiene misericordia, y en lugar de que ande pidiendo prestado, él, hermano, anda haciendo favores. Mire lo que dice Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el 12. Amén. El hombre vano será entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. ¿Cómo? Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. No consentir la maldad en nuestras habitaciones. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y no temerás. Y olvidarás tu trabajo o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. ¿Sabe qué es bonanza? Calma, quietud. Resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro. Pero una persona que se mete en deudas aquí, deudas allá, préstamos allá, y si no me pagas te voy a echar a la cárcel, y vas a ver. Hubo un hombre, hermano, recuerdo un hombre que pues él se decía ser hasta predicador, y una vez me confesó que estaba asustado, tenía miedo de que llegaran por él para llevárselo a la cárcel, porque debía mucho dinero.
una situación así, cuando alguien quiere vivir de una manera que no puede, trayendo buenos carros, trayendo carros del año, viviendo muy cómodamente cuando no puede, y se endeuda aquí, se endeuda allá, y después ahí están las consecuencias. Este hombre no podía ni dormir, hermano. Tenía miedo de que vinieran y se lo llevaran preso. Pero mire, hermano, el hombre que es entendido, porque aquí dice la Biblia, el hombre vano será entendido. Este hombre, hermano, dice en el versículo 19, te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos, ¿qué dice? Suplicarán tu favor, buscarán tu favor. Hermano, háganme un favor. Hermano, le pido un favor. Vienen, hermano, y buscan el favor de usted, de un hombre temeroso, de un hombre de Dios, hermano. O hasta en consejo, dicen, hermano, ¿cómo le hace? Deme un consejo. Mire, yo ya no aguanto, ya estoy a punto de matarme o de matar. Unos llegan pidiendo, hermano, favor, hermano, en cuanto al consejo, en una vida desesperada que están viviendo. El hombre de Dios tiene misericordia y presta. Y si presta, hermano, lo hace sin esperar recibir nada a cambio. Yo eso aprendí, hermano, con una persona que también, hermano, se decía, hermano, que donde quiera andaba pidiendo prestado. Y una vez me llegó a mí, hermano, présteme. ¿Y saben lo que hice? Bueno, miren, no le voy a prestar, pero le voy a dar una ayuda. Mejor, dije, pues si le presto y luego no me paga y me deja de hablar, mejor conforme a mis propios recursos, mejor le doy algo. Y pues resultó, gracias a Dios, salió bien el asunto, porque eso de prestar y andar buscando a la persona, oye, ya págame, oye, no, hermano, no se meta en esos problemas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Muchos, dice, buscarán tu favor. Aprendamos, hermano, de la hormiga. Mire, ahí en Proverbios capítulo 6 dice, ahí nos da una gran lección lo que hacen las hormigas. Proverbios 6, ¿lo tenemos? Y versículo 6 también. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Oiga, algo así como lo que hizo José, ¿verdad? Preparó cuando había abundancia. La hormiga también hace algo similar, hermano. Prepara en el verano su comida. Cuando hay, prepara, almacena. La otra vez vi un documental, dicen que las hormigas invernan alrededor de 5 meses. Están en sus hormigueros, en sus escondites, hermano. Por eso en tiempo de frío, ¿verdad? En época invernal ni las ve. ¿Dónde están? Pues ahí están, bien guardaditas, descansando, tienen su provisión, están escondiditas por ahí. ¿Por qué? Porque se prepararon en el verano para guardar provisión para ese tiempo de invierno. Prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento, para que cuando no haya, hermano, no le falte.
alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Debemos de aprender, hermano, de la hormiga. La hormiga, hermano, pues es un animalito, hermano, y nos da una gran lección. Y lo que dice Proverbios 30, Proverbios 30 nos vuelve a recordar a la hormiga, y nos habla también de la langosta. Proverbios 30, versículo 34. Gloria a Dios. 24, perdón. Proverbios 30, 24. ¿Lo tenemos? 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, y salen todas como por cuadrillas. Oiga, qué organizados, hermano. Para preparar en el verano su comida, hermano, o almacenar, debe de haber una organización, una buena administración, hermano. Debemos de ser sabios hasta en eso, hermano. Mire, conocimos una familia, digo conocimos porque mi madre también los conoció. El día de pago andaban en buenos restaurantes. En cuestión de un día, 2 días, se gastaban toda la paga, y después andaban pidiendo prestado. Un caso real, hermano, no crea que son imaginaciones, cuentos, no, son casos reales. Y así hace mucha gente. Agarra un dinerito y a gastarlo, vámonos a comprar aquello, los tenis de marca, la ropa de marca, aquello y el otro, y después, fíjate que ya no tenemos. Pase Cristo, ¿verdad? Aprendamos de las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano, ahí dice, hermano, que son más sabias que los sabios. En el verano preparan su comida. Y las langostas no tienen rey, y salen todas en cuadrillas, bien organizadas, bien unidas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y bueno, la cuarta cosa que menciona, dice, la araña que hace con las manos y está en palacios de rey. O teje, ¿verdad? Y está en palacios de rey. Es una maravilla, hermano, cómo tejen su red, ¿verdad? Tan organizada, tan meticulosamente, hermano, cada parte que van tejiendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para eso, hermano, se requiere organización, buena administración. Aprendamos de estos animalitos, hermano, que son más sabias que los sabios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento a considerar lo que Pablo dice, hermano, a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 1 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Esto es por si alguno apetece, hermano. ¿A quién puede apetecer obispado? ¿Qué es un obispo? Es lo mismo que pastor. Y si alguien lo apetece, pues es buena obra desea. ¿A quién puede esforzarse y ganar ese lugar por esfuerzo? Y hay quienes, hermanos, son llamados y el Señor nos ha puesto.
Mira, hermano, hace un tiempo, hace algunos años, era algo increíble de que me pudieran dar trabajo en casa. De veras, hermano. Y aunque era muy difícil, según esto me decían, no, es que hay leyes del gobierno que no permiten que los trabajadores trabajen en casa. Pero mi esposa estuvo orando, Dios bendiga a mi esposa que ha estado orando en varias circunstancias de nuestra vida y Dios ha orado. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa, que también tuvo esa petición, ¿verdad, hermana? De que el Señor nos permitiera venirnos aquí y trabajar en casa. Y Dios lo hizo posible. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas cosas, hermano. Mire, cuando mi esposa le pidió al Señor que proveyera para que instaláramos la casa y le pusiéramos un cancel, yo decía, pues no hay recursos. Pero ¿qué creen? Que me despidieron de un trabajo y me liquidaron muy bien, gracias a Dios, y con eso pudimos terminar la casa. Y no perdí un día de trabajo, al día siguiente ya estaba en otro trabajo. Gloria al Señor Jesús. Así es que también otra petición de mi compañera que ahí estuvo orando, y el Señor lo hace posible. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, dice aquí el texto que si alguno apetece obispado, buena obra desea. Bueno, ya da unos requisitos en los cuales se debe de esforzar. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Versículo 4, que gobierne bien su casa. Esa palabra gobierne está en el sentido de que administre bien su casa. No solamente de lo económico, sino de lo espiritual también, hermano. ¿Quiénes son nuestra casa? Nuestros hijos. El Salmo 127 dice, he aquí heredad del Señor o herencia del Señor son los hijos. Una herencia que el Señor pone en nuestras manos y que debemos de administrarla en la sabiduría de Dios, hermano. De usted depende criar un hijo en el camino de Dios o crear un hijo delincuente. Si ha visto, ¿verdad?, el mensaje que dice cómo criar un hijo delincuente. ¿Sí? Felicítalo cuando dice palabrotas. Apláudele. Si deja los juguetes tirados, que no los recoja, porque a lo mejor va a complicarse y va a decir que todo tiene trabajo y responsabilidad. No, él es un niño, no le permita que haga nada. Castigarlo ni imaginarlo, no, ¿cómo crees? Es antipedagógico. ¿Cómo criar hijos delincuentes? Y hoy en día muchos están muy facultados o muy ejercitados en criar hijos delincuentes. Cuidado, hermano, en cómo administramos la herencia que Dios puso en nuestras manos. Amén. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de ella. Alabamos el nombre de Jesucristo. Capítulo 5 de ahí mismo de 1 Timoteo. Miren lo que dice ahí la Escritura en el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacer
de hacerse licenciosas contra Cristo quieren casarse, condenadas ya por haber falseado la primera fe. Y aún también se acostumbran a hacer que ociosas, andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas o chismosas. Qué terrible, ¿verdad? Hablando lo que no conviene. Versículo 14: quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos en el Señor, hermano. Lo dice, gobiernen la casa. ¿Qué dijimos que es esa palabra gobiernen? Que administren la casa, hermano. Eso es lo que hace un gobernante, administrar, hermano. No, un dictador es diferente, ese nomás da órdenes. Un gobernante administra, y las mujeres en su casa, hermano, son administradoras de su casa. Que gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Bendito el nombre del Señor Jesús. La carta del apóstol Pablo a Tito, vamos allá a Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Las ancianas, dice la versión 60. La versión antigua dice, hermano, las viejas, pero no me lo tome a mal. No, así dice la antigua versión, pero no lo dice en un mal sentido, como hoy en día se usa. Las ancianas asimismo se distingan en un porte santo. Porque hay mujeres mayores que andan como si fueran solteras, ¿verdad? O peor aún, con unos escotes no propios. Y bueno, parece que viene con una falda larga, nada, que camina y se le abre una abierta entre las piernas. Paz de Cristo, ¿verdad? No, las ancianas se distingan en un porte como santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Nada de que no te dejes. No, hermano, al contrario, que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan, ¿qué cosa, hermano? Cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Tengan cuidado de su casa. Paz de Cristo. Y no solamente de la casa, las habitaciones, que esté todo en orden, que esté todo limpio, sino que también tengan cuidado de sus hijos. No que, ¿y mi hijo dónde andará malcriado? Pues ¿quién lo cría, verdad? Oye, ¿dónde andas? Y ya se fue. Y allá se metió con los vecinos, con las vecinas. Que tengan cuidado de la casa. Una encuesta, hermano, pero ciertamente esto en Estados Unidos, pero que nos refleja algo, dice que aproximadamente en una cuadra, aproximadamente 8 niños han sido abusados. ¿Sí? Y se aprovechan del descuido de las madres, ¿verdad? Que no tienen cuidado de sus hijos. Qué terrible. Que tengan cuidado de su casa. Tenemos que ser sabios, hermano, en todos los sentidos. Gobernar bien, administrar bien. Se requiere, hermano, que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Ya para concluir, bueno, el tiempo ya ha avanzado, dice en Proverbios 21, esta escritura la voy a leer como dice la versión antigua, tal cual.
dice en el versículo 26, 21, 26 de Proverbios: hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. Algo que distingue al justo, hermano, al hombre, a la mujer de Dios, que no desperdicia. No está bien, hermano, que los hijos de Dios desperdicien la comida. Y más si ya se oró por ella: Señor, bendice sus alimentos, santifícala por tu palabra. De ahí come un poquito a la basura, a los desperdicios. Qué terrible eso, hermano. Paz de Cristo. Yo, gracias a Dios, hermano, ahí sí me crié en un hogar donde mi madre, una tostada, fíjense, no desperdiciaba. Hacía sopa de tostada o hacía chilaquiles, pero una tostada no desperdiciaba. El hombre de Dios, hermano, la mujer de Dios, el justo da y no desperdicia. Ya, hermanos, se nos agotó el tiempo, pero acuérdese que en Juan capítulo 6, aquí solamente anoté la cita, del versículo 5 al 13, dice que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, el Señor dijo: recoged los pedazos, porque no se pierda nada, porque no se desperdicie nada. No es del agrado, hermano, de Dios que seamos desperdiciados. El justo da y no anda desperdiciando. A todo le saca provecho. Se requiere que cada uno de nosotros, hermanos, sea hallado como fieles administradores. Que administremos, hermano, de manera justa, de manera correcta, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde.